Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy viernes 5 de septiembre de 2025. Y con eso cerramos nuestra primera semana del noveno mes del año en la actividad académica para quedar listos y reiniciar el próximo lunes, como de costumbre. Hoy, en esta jornada vespertina, vamos a hacer una revisión geopolítica actualizada de la situación de Estados Unidos y Venezuela en el Caribe, donde han presentado muchas tensiones. Todos los días surge un evento nuevo. Entonces vamos a revisar los hechos reales que hay, que es real. Luego las hipótesis y a partir de los hechos reales y las hipótesis haremos tres preguntas con la participación de ustedes para tratar de encontrar respuestas a posibles cursos de acción de lo que vendría o lo que puede venir derivado de esta situación que cada día se pone, como decimos, mucho más tensa. Entonces vayamos a los hechos para avanzar en el contenido del conversatorio. Hechos concretos. Es que ya hace un par de semanas la Casa Blanca, por medio del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, publicó una oferta aumentada a 50 millones de dólares de recompensa a quien ayude a capturar a Nicolás Maduro o facilite la información para que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos lo capturen y lo lleven ante las Cortes Federales, donde tiene procesos abiertos por narcotráfico y terrorismo. En segunda medida, se publicó de manera simultánea una decisión del presidente Donald Trump de combatir al narcotráfico. Por ahora dijo nada más en el Caribe, pero se sobreentiende que será en el Caribe y en el Pacífico, con fuerzas navales. Probablemente la explicación es que las fuerzas navales del Pacífico están muy comprometidas en la seguridad de Taiwán, Filipinas, Corea del Sur y Japón. Por ende, esa fuerza tiene que estar mucho más allá y no es como decía el señor Padrino, que era que Estados Unidos estaba permitiendo el narcotráfico intencionalmente por el Pacífico y que quería era generarle problemas a Estados Unidos. No. La explicación es que el Comando Sur pues está en la Florida y tiene que ver con toda Latinoamérica y la Florida queda sobre el Caribe. Si la Florida quedara sobre el Pacífico, pues sería otra versión. Además, porque por el Caribe se está moviendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, miles de toneladas, perdón, miles de kilogramos de coca, acumulando varias toneladas al año. Entonces se decidió que ya no eran solamente los guardacostas apoyados, como lo han hecho otras veces, por unidades navales, los que interceptan cargamentos de coca en aguas internacionales, sino que esta vez se utilizará la fuerza letal de la Armada de Estados Unidos, que es algo impresionante, es la armada más poderosa del mundo y tiene hasta submarinos nucleares o propulsados con energía nuclear. En tercera medida, o el tercer hecho concreto, es que no de ahora, sino desde la misma campaña presidencial del señor Donald Trump, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha hecho fuertes señalamientos a Maduro y en estos últimos días ha arreciado el lenguaje y los calificativos. Ya lo llamó delincuente fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Antes lo llamaba un mandatario ilegítimo, presidente ilegítimo, un gobernante ilegítimo, y luego ya lo llamó jefe del cartel de los soles, pero seguía dándole cierto estatus de que tenía el gobierno de un país, de Venezuela. Pero ya ayer lo señaló fue como un bandido,
como un delincuente, digo, es un delincuente prófugo de la justicia de Estados Unidos. Entonces vemos que el lenguaje se va escalando y le quedaría muy cuestionable a la Casa Blanca y al mismo señor Rubio y a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos limitarse a los señalamientos y no actuar con mayor fuerza o con mayor concisión en todo lo que se está hablando aquí. Otro hecho concreto fue el viaje, el periplo que realizó el señor Rubio por México y Ecuador. México y Ecuador en este momento hacen parte de los países latinoamericanos más comprometidos con el envío de cargamentos de cocaína y, en el caso de México, de anfetaminas y de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Es más, en México hay fábricas grandísimas clandestinas de propiedad de los carteles, que son varios, que las llevan directamente a México, a Estados Unidos por la frontera. Y Ecuador se ha crecido muchísimo con la presencia de mafias de distintas partes del mundo, comenzando en eso sí con el deshonroso título de las mafias colombianas que tienen mucho poder allá, y la FARC. Entonces, ese periplo de Rubio por México y Ecuador mmm, puede leerse como un simbolismo, puede leerse como un primer viaje, pero también debe entenderse que tiene un fondo de buscar compromisos y acuerdos. La señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, está bailando en la cuerda floja y está pensando que ella puede seguir manipulando a Estados Unidos como lo hizo su antecesor López Obrador, y no se está dando cuenta que los mensajes que le llegan muy diplomáticos, pero cada vez más tensos de parte de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, y eso no se puede quedar así, eso tiene que reventarse por algún lado. Entonces el señor Rubio fue a México, sabía de antemano que la señora lo iba a recibir con el cuento de que ella está cumpliendo mucho contra el narcotráfico, que México es muy soberano, y acude al populismo por conveniencia para generar seguimientos y mantener el ímpetu electoral a favor de su partido. Pero resulta que el viaje del señor Rubio, que en apariencia terminó entre amiguis, tiene otros propósitos y el mensaje es diferente. O actúan porque Estados Unidos va a comenzar a tomar medidas más fuertes. Ya este año, más o menos como en el mes de mayo, junio, Estados Unidos movió embarcaciones de guerra cerca a las aguas mexicanas, y la señora Sheinbaum pues obviamente puso el grito en el cielo y que México era muy soberano. Igualmente lo han hecho también en el Golfo de México, allá que hasta Trump ha dicho que lo quiere rebautizar como Golfo de América, de Estados Unidos. Ya se han movido fuerzas navales por ahí, pero las operaciones que hasta la fecha han hecho en cercanías a México siempre han sido la embarcación de la Guardia Costera hace la operación y la Fuerza Naval lo que le presta es un apoyo de presencia. Pero lo que ocurrió esta semana en Venezuela o en las aguas internacionales del Caribe proveniente de Venezuela, pues ya fue una acción directa. Entonces, esto está diciéndole la señora Sheinbaum, el señor Rubio, es que si no actúa y le pone controles en la frontera marítima y terrestre, vendrán bombardeos. Y no sería extraño que el señor Trump ordene un bombardeo contra una caravana que lleve narcotráfico ahí hacia Estados Unidos, o por el mar, o con migrantes clandestinos, o que encuentren unos túneles de esos que existen ahí y los dinamiten todos sin importarle quién hay adentro. Y sabemos que Trump lo puede ordenar aduciendo, aduciendo que es la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo mismo Trump ya lo ha dicho desde su primer periodo y lo volvió a decir en campaña y lo ha exteriorizado indirectamente en este periodo. Es que si México no actúa, Estados Unidos tiene toda la libertad para ir a bombardear los campamentos de los narcos en México.
Eso sería un lío internacional terrible, pero corren ese riesgo. Entonces, en síntesis, el viaje de Rubio por México y Ecuador es más que simbólico. Si la señora Sheinbaum no lo entiende así y sigue jugando a las dos cartas porque tiene un problema complejísimo, es que esta semana se entregó un bandido que le dicen el Zambada. Tiene un alias ahí todo simpático, el Zambada. Y este bandido confesó ante la Corte Federal de Estados Unidos que la fuerza que tienen los carteles en México gravita en el gran comprometimiento de los funcionarios públicos de distintas ramas del poder, especialmente los del partido del señor López Obrador. La señora Sheinbaum lo que contestó es que ella está cumpliendo con su deber y que ella ha sido muy transparente, como todos los políticos, ¿no? Esos son ataques de los enemigos políticos. Pero lo cierto es que se lo dijeron. Y Rubio viajó a México a decirle eso y puede que en público hayan salido los dos muy sonrientes, pero fue y le dijo eso. Le dijo, el señor Zambada confesó en la corte, y eso fue público, que usted, su partido, está metido hasta los tuétanos con el narcotráfico. Entonces esta señora tiene dos caminos. Uno, que es hacerse la de la vista gorda y exponerse a que Estados Unidos actúe. Y dos, actuar contra los narcos a sabiendas que mucha gente de su partido está untada hasta el hígado de narcotráfico y le pueden bloquear todo lo que pase o buscarle la caída en el gobierno. Pero tendrá que tomar alguna decisión porque Trump no juega y sabe que tiene el as debajo de la manga. Y sobre todo que el señor Rubio, que es el que tiene mucho enfoque en Latinoamérica, porque además habla el español perfectamente, ya que es hijo de cubanos, quiere demostrar que Latinoamérica y Estados Unidos deben tener una relación diferente a la que han tenido hasta ahora en el tema del narcotráfico. Hace más o menos 3 semanas, Estados Unidos comenzó a promover en el seno de la ONU, particularmente en el Consejo de Seguridad, que se envíen tropas de varios países a Haití, pero no a hacer lo que está haciendo la policía de Senegal, a la que Estados Unidos le dio la mano y le ayudó con recursos para que vinieran policías senegaleses a entrenar a los policías haitianos y a asesorarlos, pero con la condición de que no participen en operaciones para evitar que las bandas criminales asesinen a algún policía. Pero resulta que eso no ha resultado, no ha dado ningún efecto positivo hasta el momento, sino que el narcotráfico sigue vivo en Haití enviando coca hacia las Bahamas para Estados Unidos o hacia Europa. Haití es como un portaaviones de donde se recibe, donde llega la coca y luego lo reenvían a varios puntos. Y entonces el señor Trump dijo, esa vagabundería hay que acabarla y mi propuesta ante la ONU es que enviemos tropas de combate allá, militares, una organización internacional que no va solamente a prestar asesoría, sino que va a enfrentarse con las bandas criminales y a eliminarlos o someterlos y a darle orden a ese país, porque para Estados Unidos tener a menos de 200 millas de sus costas a semejante problemonón de desorden público que hay y ese foco de narcotráfico y de bandas criminales, lavado de activos, no le lo ve con buenos ojos y además que en la campaña presidencial Trump exteriorizó bastantes prevenciones con los inmigrantes haitianos, eh, máxime porque tienen todas esas costumbres que sabemos del vudú y toda su magia negra. Y entonces Trump dijo abiertamente en campaña en uno de los estados donde hay más haitianos, el centro oeste, aseguró que estos personajes hasta se comían los gatos vivos. Claro, eso es parte de ese discurso populista que tiene Trump, pero indica que tiene a Haití en la mira y que está buscando, él sabe que en el Consejo de Seguridad inmediatamente se van a poner China y Rusia. Rusia porque la mafia rusa maneja el narcotráfico ahí y China porque no le quiere dar a Estados Unidos la posibilidad de que controle completamente el Caribe. Entonces le van a decir que no.
Entonces, de pronto, unilateralmente Trump decide enviar tropas y pide aliados y le aparecerán aliados. Bueno, la otra realidad es que no es un dicho, no es un decir, sino que está plenamente comprobado por los archivos de inteligencia de Estados Unidos y por las capturas que han hecho y las incautaciones, que el cartel de los soles ha enviado mucha cocaína. Al señor Maduro le han paralizado dos aviones. El propio hermano de la esposa de Maduro fue capturado y está cantando hasta boleros en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. O sea que hay una realidad que el señor Maduro, con su lenguaje y sus gritos, piensa ocultarlo, pero ya le tienen un dossier bastante amplio. Eh, Hay muchas connivencias de gobierno, no solamente el de Venezuela, sino de todas esas islas que integran las Antillas menores y las mayores con delincuentes en el Caribe. Inclusive hay muchas sospechas en República Dominicana, que se volvió un paraíso del narcotráfico. Hay más de un funcionario de los distintos campos del poder relacionado con estas mafias. Y Estados Unidos tiene toda esa información, la tiene completa. Entonces la presencia en el Caribe a ese ritmo va para largo y no es solamente contra Venezuela, sino contra todos estos grupos. Anteayer, en aguas territoriales colombianas, limitando con las aguas territoriales dominicanas, se produjo una incautación que se coordinó con una fuerza de guardacostas de Estados Unidos. Entonces Petro salió a hablar estupideces, que esa era la forma correcta y que los que transportaban la coca eran los pobres, no tenían otro camino. Y pues eso cayó muy mal allá en Estados Unidos, porque es un desafío. Él no tiene por qué meterse a eso. Haga la operación y Colombia participa en lo que le corresponde. Y más bien de Estado a Estado, hable con Estados Unidos. Lo que toca hablar es que ella también trabaje por combatir el consumo, que eso es otro tema más adelante. Pero ese lenguaje desafiante y esa diplomacia de micrófono no es que dé ninguna garantía de éxito. Ahora, también hay que reconocer que las fuerzas navales de Estados Unidos, que tienen una capacidad de guerra convencional impresionante, requieren entrenamiento in situ. No las pueden tener parqueadas allá arriba en Virginia, donde está la base más importante de Anápolis, y moviéndose por ahí cerquita. Tienen que salir a hacer ejercicios de entrenamiento. Y esto para ellos es un entrenamiento. Puede que no utilicen los torpedos ni los misiles nucleares, pero hacen el ejercicio en el terreno, calculan con todos los análisis que hace una operación naval y ponen la gente a practicar y seguramente harán desembarcos en algunas playas de países amigos. Aquí hay un tema interesante que lo vamos a analizar la próxima semana, que es la riqueza petrolera que le apareció de la noche a la mañana a Guyana. Entonces, nada de raro sería que ese desembarco de Marines lo hagan ahí en Guyana, porque además Maduro ha amedrentado a Guyana con que se va a tomar eso, ya que de acuerdo con su versión, eso es territorio venezolano por unos laudos y otras decisiones que ha habido ahí. Eso lo llaman el Esequibo. Entonces, las fuerzas navales sí requieren entrenamiento y sacarlas al Caribe es parte del entrenamiento y pueden estar practicando ejercicios tácticos y estratégicos de operaciones navales y aeronavales, pero de paso, cada vez que localicen una lancha de esas, la hunden y entonces eh, la meten dentro del ejercicio como si figuradamente fuera un buque de máximo calado. Entonces le dan esa categoría, no utilizan unas municiones para ese buque, pero todo el ejercicio de entrenamiento lo hacen ahí, entrenan las tripulaciones, etcétera, y cuando disparan, pues le disparan con un arma táctica de mediana poder, pero hacen el entrenamiento y determinan el cambio de oleajes y los tormentas y todo eso que suele suceder en los mares que se tiene en cuenta para las operaciones navales. Ahora, ese despliegue de la
de la fuerza naval se convirtió en una realidad y no sabemos hasta cuándo dure, pero si ya dieron el primer ejemplo de que hundieron una nave con narcotráfico y Maduro se pone de desafiante, pues no solo que se lo van a sostener ahí, sino que lo más probable es que hagan un desembarco en la Guyana para decirle a Venezuela, quieta ahí, si usted toca Guyana, está tocando a los intereses de Estados Unidos, ya que ese boom petrolero trajo unas inversiones grandes ahí en Guyana, que es al oriente de Venezuela. Este golpe de la muerte de los 11 narcotraficantes puede tener muchas lecturas, ¿no? Y cada quien le puede dar su lectura de acuerdo con la visión o el análisis de las reflexiones que tenga. Pero lo cierto es que le enviaron un mensaje claro, se supone, conociendo cómo operan los Estados Unidos en este tipo de acciones, que la CIA o la DEA, que están infiltradas en Venezuela, hicieron todo el trámite para comprar esa droga y para subir a los que la llevan. Y luego los esperaron en las aguas internacionales y los hundieron, para que el cartel que vendió esa droga sepa que no está jugando con Estados Unidos. Lo mismo que le pasó a Iván Márquez de Santrich, ¿no? Iván Márquez puede decir que él es un perseguido y Petro puede hablar de un entrapamiento, pero le estaba vendiendo coca a Estados Unidos y por eso lo buscan. Así de sencillo. Bueno, ahora, la más reciente de las tensiones, que es otro hecho concreto, es que ayer al señor Maduro se le ocurrió una estupidez, porque es demasiado estúpido esa medida que tomó. Dice que enviar dos aviones, casas de la Fuerza Aérea Venezolana a sobrevolar las aguas internacionales donde están las fuerzas navales de Estados Unidos. Como diciéndoles, con esto los puedo contraatacar a ustedes si entran a mis aguas nacionales. Entonces ahí viene el desafío que la Casa Blanca lo calificó de una provocación. ¿Por qué? Porque por seguridad las fuerzas navales de Estados Unidos pueden activar sus protocolos de reacción inmediata y los hubieran derribado. Puede que los aviones venezolanos se hubieran atacado y hasta de pronto, de sorpresa, afectar alguna embarcación de los Estados Unidos, pero eso es muy remoto, porque ellos en este momento están en un ejercicio naval y tienen todas las medidas de seguridad activadas con sus radares, sus sonares, sus detectores aéreos, los satélites, los puestos de comando y control activados las 24 horas. Entonces es una estupidez de Maduro enviar allá dos aviones a enfrentarse a semejante fuerza aeronaval que no solo le derriba eso, sino que de una vez le contesta con todas las coordenadas que tienen ubicadas, le hunde los buques y le destruye las pistas aéreas y se queda mirando un chispero. Entonces, error gravísimo. Pero viene la otra parte que ya el señor Trump ordenó, aunque eso se sobreentiende que ya estaba coordinado, pero él ordenó que se alistaran, unos dicen que 7, otros que 10 aviones de combate de última generación que tienen ahí en la base aérea de Puerto Rico. Una reacción de ese nivel, que si Venezuela le derriba los dos aviones, levantan ese vuelo, vienen y acaban con Venezuela, le dañan infraestructura, las, eh, los, las refinerías, las producciones de petróleo, todo lo que PDVSA tiene ya convertido en tornillos oxidados y hasta le destruyen los cuarteles principales, los depósitos. En un momentico le pegan una rociadita de esas, porque 10 casas, de 10 15 casas tienen mucho poder de fuego y de ubicación. Y como dicen los jóvenes, y si se pone muy salsa, entonces le envía a esos bombarderos que envió a Irán, que están por ahí cerquita y además tienen una rapidez de llegar que no es muy lejos de la Florida a Venezuela, y entonces metería a Venezuela en un problema gravísimo. Bueno, estamos especulando un poco, pero son hechos reales que ya ocurrieron. Ahora, hipótesis que hay muchísimas, y yo presento aquí algunas, pero ustedes tendrán otras. Una es la que todo el mundo quiere y aspira y dice que una operación militar con todos los fierros de invasión a Venezuela tiene
muchas posibilidades de que no sea así, porque es que eso significa mover tanques, eh, fuerzas mecanizadas, fuerzas blindadas, infantería, caballería, artillería, y entrar a un territorio de otro país que no esté en guerra con ellos, como que no cuadra mucho, ¿no? Porque Venezuela no le ha declarado la guerra a Estados Unidos ni Estados Unidos es que la ha declarado a Venezuela. Además, sería como darle una patente de corso a China para que invada Taiwán y a Rusia para que ataque a Europa o para que utilice armas sucias, por lo menos, contra Ucrania. Y ya Estados Unidos, con parte de sus fuerzas aquí comprometidas, tendría problemas para ir a actuar en esos dos teatros de operaciones. Pero pues es una de las hipótesis y hay que analizarla, ¿no? El otro es que Estados Unidos bombardee toda la infraestructura de Venezuela y deje al régimen sin fuerza aérea, sin fuerza naval, a expensas de que sea el mismo pueblo venezolano el que lo tumbe. La otra hipótesis que se especula mucho es que se haga una incursión aeroterrestre tipo película o similar a la de Osama Bin Laden por Maduro y se lo lleven. Pero esa tiene varias variables, ¿no? Una de las variables sería que en el momento en que Maduro levante vuelo en el avión para ir a visitar alguna de las partes del país, desde los buques le envíen unos cazas que entren a territorio venezolano furtivamente y obliguen a la aeronave donde va Maduro a dirigirse a la Florida, a aterrizar allá y capturarlo. Tienen con qué hacerlo porque podrían, mientras eso, atacar a las bases aéreas para evitar que hubiera reacción. Posibilidades hay muchas, pero bueno, son hipótesis. Otra es algo que se viene cocinando, no es un secreto, y Maduro lo sabe, y por eso cada vez son más obsesivos con María Corina Machado, y es que consiste en que Estados Unidos está promoviendo hace rato una insurrección interna, una rebelión, y la oposición desde el exterior aspira a que María Corina Machado se sacrifique por ellos. Estados Unidos les promueve la rebelión y ellos llegan a gobernar y nos parece que ahí es donde han tenido bastantes dificultades. Pero la rebelión se está dando y busca, lo más importante es una fractura del cartel de los soles. Y entonces ahí tendría sentido y correlación lo de la oferta de los 50 millones de dólares. Pero claro, eso está por verse. La otra hipótesis es que Estados Unidos no va a hacer nada, sino que simplemente con esa presión militar y con la presencia en las costas de Guyana, le va a decir a Maduro, si usted no se va, nosotros actuamos, pero va a ser presión militar nomás, es otra hipótesis. La otra hipótesis es que habría una invasión terrestre y que Venezuela, todos los días Maduro, se parece a los que hablan de de los muertos de Pinochet, ¿no? Todos los días los aumentan en cifras abismales. Comenzó diciendo que tenía 500.000 delincuentes llamados milicianos. A la semana le subió a los 4,5 millones y ayer ya habló de 8. Pregunta del millón, ¿de dónde va a sacar Venezuela 8 millones de armas? ¿Qué ejército tiene la capacidad para librar una guerra, como dice Maduro, una guerra terrestre contra el imperio y al mismo tiempo la gente organizada para dirigir 8 millones de milicianos o 500.000 que fueron? No tienen esa capacidad. Esa gente no tiene ningún control. No existen esas armas. Y si existieran, ¿cuánto valen esas municiones? ¿Quién garantiza que esas armas no terminan en el tráfico internacional de armas para hacia Colombia, hacia Guyana, hacia el Caribe, o que se convierten en las herramientas de delinquir de todos esos delincuentes allá en Venezuela? ¿Y quién le garantizaría si tiene 8 millones de personas armadas que están aguantando hambre y con mil problemas, que esos mismos no se le voltean? Y un ejército de 150.000, que es el que tiene Venezuela, no tendría la capacidad de combatir contra toda esa gente. O sea, es otra hipótesis, eso ya es una especulación. Otro que se especula mucho y que el mismo Maduro lo ha exteriorizado y Petro también,
que dice que Petro apoyaría con tropas a Venezuela contra Estados Unidos y Estados Unidos entra al Catatumbo y a la zona binacional. Eso es una estupidez. Si es que el objetivo de Estados Unidos es Maduro, no el Catatumbo. Entonces jamás vendrían por ahí. Y segundo, tenemos la absoluta seguridad que si llegara a presentar ese escenario, las fuerzas militares le dirían a Petro, hasta aquí te trajo el río. A esta sí no lo acompañamos. Y Petro lo sabe. Entonces, están especulando y hablando cosas que no son y generando debate y politiquería y que ellos se enfrentan al imperio y todo lo que ya les conocemos. Eh, una realidad es que ya lo dijimos tanto en lo que está sucediendo como la hipótesis a futuro es que las fuerzas navales de Estados Unidos siempre requerirán entrenamiento in situ en el mar y el Caribe es su escenario natural para entrenarse. Ese despliegue de las fuerzas navales de Estados Unidos continuará en el mar. Entonces, visto eso, mi coronel Alarcón, de las hipótesis que vimos ahora y de todas esas, la primera pregunta, con los 2 minutos, para que no sea un discurso paralelo, ni que faltó decir que los buques son de el calado tanto y que tiene calidad de portaaviones, porque no estamos haciendo ese ejercicio, sino analizando lo que está pasando geopolíticamente, lo que puede pasar. ¿Cuál de todas esas hipótesis considera usted que es la más lógica y por qué? Adelante, mi coronel. Cómo no, mi coronel, buenas noches para los que no he podido saludar en la noche de hoy. Mi coronel, colocamos la ayuda de la hipótesis, de las hipótesis, ¿verdad? Hasta ahí, ¿Sí? con esa. Ahí está. Correcto, mi coronel. Entonces, con estas hipótesis y especulaciones, entonces vamos a contestar la primera pregunta de, que nos hace mi coronel Villamarín en esta noche. Para primera intervención tenemos la participación de la doctora Ethel. Por favor, adelante. No le estaba escuchando, doctora. Ahora, Ahora sí, bien. ¿Me podría repetir la pregunta? de estas hipótesis, ¿cuál apoyaría, cuál Ah, tendría en bien, cuenta? bien, bien. Creí que no había escuchado. Eh, por deducción, yo diría que lo que esperan no es lo que va a ocurrir. Y es muy probable que ocurra que quiera o esconderse, que no le cabe, pero es probable. Pero en el subsuelo nadie ha pensado y podría ser un recurso. No deja de ser tierra, pero está perdido Venezuela, como el coronel, el señor presidente Fundel, explicó muy bien que son millones de armas, millones. No hay un ejército, mm, algo que pueda cubrir o emparejar un desnivel tan grande de defensa. Pero sí, recibir el ataque, no. Lo más honesto sería que se entregue, que,
que se vaya por las buenas, que demuestre que puede estar en paz y después ve de qué modo puede reaccionar, pero eh, sería llevar a la muerte a todo a Venezuela. Están decididos. Yo tengo que elegir, eh, es la operación militar de invasión a Venezuela, la uno. Eso Ok. es seguro y Maduro tiene las horas contadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Todavía no Eduardo, te- ya puede abrir su micrófono. Bueno, entonces vamos con mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo me voy por la hipótesis de la presión, que por supuesto puede desencadenar una rebelión interna y con la caída del régimen de Maduro, pero que además pues también tiene el beneficio secundario del entrenamiento de tropas. Pero todo iniciaría más que todo es con el ejercer presión militar, diplomática y psicológica, porque también eso es un disuasor del tráfico de narcóticos, como ya lo demostró la primera acción que se ejecutó. De esta forma, entonces, es un bloqueo muy de tipo mental, psicológico, eh, político. Inclusive también genera bloqueo comercial, porque estos presencia de estas naves deben estar impidiendo, obstaculizando la salida de petróleos de Venezuela, lo cual trae las consecuencias de los decaimiento económico. De tal manera que el solo hecho de ejercer la presión ya tiene cubiertos muchos otros propósitos iniciales que pueden terminar simplemente en la caída del régimen. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Mi doctor Andrés Úsuga. Adelante, por favor. Cordial saludo para todos. Hoy me disculpan, ingreso solo un poquito de tiempo, pero muy complacido de escucharlos a todos de nuevo y simplemente cortico, como dice mi coronel Villamarín, yo me acojo también a la misma hipótesis que tomó mi coronel González sobre el tema de la presión y con el beneficio del entrenamiento. Pero sí les quiero dejar ahí algo en la mente o para que piensen. Los que hemos tenido la posibilidad de efectuar operaciones de interdicción contra el narcotráfico en el mar, mmm, estamos pensando en voz baja, para ser sincero, no hemos sacado la hipótesis a flote en los medios de comunicación y creo que sería importante que alguien la pudiera explotar. Es, es muy extraño que la lancha que dice, que ellos dicen, a ver, que la palabra exacta no es bombardeo, para ser sincero, sino que interceptaron. Es muy extraño que llevara 11 personas. ¿Por qué? Generalmente esas lanchas no llevan más de 3 personas, muchas veces dos, que es un proel, por decirlo así, que es alguien que va generalmente en la proa, quien dirige el tema atrás en el motor, fuera de borda, y lo que ellos buscan es optimizar el tema del peso.
O sea, no llevar más personas, sino llevar o más combustible para la autonomía para que quepan más paquetes de droga. Entonces, esa lancha con esas 11 personas, creo que ahí va a haber un problema de explicación, porque creo que el delito ahí, más que narcotráfico, iba a ser trata de personas. Simplemente esa consideración, eh, y abro la discusión o la hipótesis para ustedes. No me puedo permanecer todo el tiempo porque tengo un programa propio ahorita a las 8, pero le agradezco mucho la invitación a mi coronel y de nuevo un saludo especial para todos. Muchas gracias, mi coronel, mi capitán. Adelante, por favor, Eduardo Patiño, que ya lo vi que prendió su micrófono. Buenas noches, ¿me podrían repetir la pregunta? Mm, ¿Cuál de las hipótesis que están aquí eh, de Estados Unidos frente a Venezuela puede ser la que más se puede cumplir y por qué? Ah, bueno, ok. Bueno, eh, yo creo que lo más seguro es que va a ser bombardeo de Estados Unidos a la infraestructura venezolana para deponer a Maduro con militares desafectos al régimen, debido a que Estados Unidos no va a hacer una invasión, por lo que he escuchado, aunque yo no soy estratega, pero por lo que yo he escuchado de analistas de seguridad, no hay el suficiente pie de fuerza de infantes de marina para hacer una invasión a un país. Y lo más seguro es que esté colaborando en una operación encubierta con militares desafectos al régimen. Lo dicen analistas venezolanos que sí hay militares desafectos al régimen, pero lo que pasa es que no dan ese paso debido a que sus familias están amenazadas. Entonces, si ellos empiezan a conspirar con Maduro, entonces estos militares adeptos al régimen, entonces secuestran a las esposas y los hijos de los oficiales, suboficiales, soldados, etcétera, de las fuerzas militares venezolanas. Entonces, lo más seguro es que va a haber un bombardeo para apoyar a militares desafectos al régimen que están esperando eso para deponer a Maduro, que es lo más seguro. Entonces yo pienso que la cosa va por ahí. Ahora, van a seguir las operaciones de interdicción marítima y aérea sobre el tráfico ilegal de drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Arcón. Pues yo voy con la incursión aeroterrestre por Maduro, pero quiero hacer una salvedad respecto al ataque perpetrado. Hay que recordar los 13 policías asesinados en similares circunstancias a la forma como murieron los, los de la embarcación, donde Petro cayó y no dijo absolutamente nada, sino que al otro día reunió sus secuaces con los que perpetuaron ese asesinato de los policías que estaban atacando el narcotráfico, que estaban atacando el narcotráfico. Y que posteriormente hubo una captura en Medellín del supuesto que había generado toda la actividad y un juez le dio libertad condicional porque en el momento de la aprehensión le rasgaron la camisa. Entonces ahí es donde nosotros vamos que Petro está más por el lado del narcotráfico para fomentarlo que en contra del narcotráfico. Y me refiero a la incursión aerotransportada al estilo Panamá, donde bajaron, donde capturaron a Noriega. Y es la forma para atacar y dar captura o dar de baja a Maduro. Ortica a Maduro, habrá gente que lo elude por todas partes porque saben que en cualquier momento o les dan un golpe de mano o les va a caer una bomba, así como hacen los israelitas con los jefes allá, los de Hamas. El, y ante esta situación, pues a Petro le tocará poner su barba en remojo. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, José Manuel. Ya puedes abrir tu micrófono, José Manuel. Abriste fue el video. Bueno, entonces vamos con el coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. Considero que la hipótesis más posible es una rebelión interna promovida por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Al ser ilegítimo, el pueblo de Venezuela se siente apoyado por la presión que Estados Unidos desde ya está ejerciendo contra ese gobierno de Maduro. Estados Unidos puede permanecer muchos meses sobre el Caribe, está preparado para ello, pero el pueblo de Venezuela sí no está preparado para soportar por muchos meses esa presión, lo cual traería como consecuencia una rebelión interna. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Villamarín. No sé si José Manuel al fin pudo solucionar su problema de micrófono. Bueno, parece que no. Entonces, vamos, por favor, mi coronel, con la próxima pregunta. Ahí está en el tablero. Si se desata una insurrección en Venezuela, la pregunta es, ¿cuál será el curso de acción más probable de Estados Unidos y por qué? Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues ahí simplemente Venezuela apoyará con información y también con armas a esa insurrección, más los mismos que está armando en este momento con escopetas y con palos y todo eso, Maduro se le van a volver en contra y ahí acabará y lo denunciarán y será más rápida la captura. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Mi capitán Andrés Usuga, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Yo creo que hay una variable que ahí es importante y es la protección que Estados Unidos, inclusive no sé si van a esperar hasta que despierte la insurrección. Creería yo que hoy deben estar buscando la protección o la extracción de María Corina Machado, porque lo que los estadounidenses siempre tienen en cuenta es, y después de que pase lo que tenga que pasar, por ejemplo, que cayera el régimen, y entonces ahí quién va a tomar el mando de eso, porque el problema con Venezuela es quién se va a quedar al mando, que creo que no les interesa mucho a ellos poner un gobierno provisional o que se vuelva un protectorado, sino que el propio Venezuela pues, saque sus líderes adelante y creo que en el evento en que el señor Edmundo está en, no sé si en España o protegido por los Estados Unidos, creo que lo primero es la protección de María Corina Machado y no creería yo que cometan los errores que han cometido en el pasado, eso de armar a, una, a unas facciones para atacar a las fuerzas que en este caso están entre legítimas e ilegítimas del propio Estado venezolano, pero creería yo que no va a ser mucho más sino permitir que se caiga casi que solo. No creería yo que vayan a apoyar mucho militarmente, por decirlo así. Eso sí, políticamente, quienes hagan la oposición. Muchas gracias, mi capitán. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel.
Si se desata una insurrección en Venezuela, lo más seguro son varias acciones por parte de los Estados Unidos. Una es dar apoyo ideológico, diplomático y político a esa insurrección y reconocimiento. En segundo lugar, desde la misma flota, darle protección, no tanto acción ofensiva, sino defensiva a esa insurrección. Porque básicamente la fuerza fundamental económica y política y poblacional de Venezuela está en el oriente, en el occidente, porque ahí también está la cuenca petrolera del lago de Maracaibo. Y además, porque esa insurrección también puede ser apoyada por muchos venezolanos que han emigrado a Colombia y estarían dispuestos a regresar a incorporarse a ella. Entonces tendría un gran servicio el que se dé fuerza de contención de Maduro contra esa insurrección, especialmente en el lado del occidente venezolano. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Eduardo, adelante. Ahí vi que abrió su micrófono. Bueno, mientras tanto, entonces vamos con la doctora Ethel. Si se desata esa insurrección en Venezuela, creo que facilitaría mucho el llegar más rápido a Maduro y, bueno, que le ponga la resistencia. Eh, Sería muy beneficioso porque no tienen otra acción posible. Es como ir a la guerra con las manos vacías. Y geopolíticamente las acciones se están dando, se darían eh, a favor de Estados Unidos del modo más simple y la verdad que no cobraría vidas, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Considero que el curso de acción, una vez desatada la insurrección, de más probable adopción por parte de los Estados Unidos es el de facilitar y apoyar la posesión del gobierno que en franca democracia fue elegido el 28 de julio del 2024, el señor Edmundo González. No podemos olvidar que el gobierno marxista de Maduro es totalmente ilegítimo y eso pues obviamente se aprovecha por parte de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel, me queda faltando Eduardo Patiño, no sé si ya solucionó su Buenas problema. noches. Listo, ya Hágalo, puedo adelante. responder la pregunta. Bueno, hágale, adelante. Bueno, yo pienso que en estos momentos, que si seguirá Petro desafiando a Estados Unidos o asumirá un rol más moderado, yo creo que va a asumir un rol más moderado Petro si desafía a Estados Unidos, porque, porque con el poder militar y contundente que Estados Unidos tiene, y si ataca a Venezuela, por ejemplo, para apoyar una insurrección antichavista, Petro lo pensaría dos veces y hasta el mismo Ministerio de Defensa le daría esa sugerencia de más bien mantener una política interdependiente dentro de las relaciones internacionales, pero sin llegar a involucrarse del todo contra
el poder bélico que tiene Estados Unidos, porque en estos momentos Estados Unidos está aplicando una teoría neorrealista dentro de las relaciones internacionales. Eso es basado en el legado que dejó Ronald Reagan y Donald Trump está siguiendo ese legado reaganista, digámoslo de esta manera. En la anterior pregunta, yo pienso que el rol que asumiría Estados Unidos en caso de una insurrección es la de apoyar la insurrección, porque en el 2019, recordemos, fue la Operación Libertad, donde hubo un intento de golpe de Estado que falló, pero que no fue del todo un fracaso porque liberaron presos políticos, como el caso del Mundo López, y ellos se exiliaron hacia España, todos esos presos políticos. Entonces, esta vez ya apoyarían directamente la insurrección con bombardeos estratégicos para acabar de una vez por todas contra los adeptos al régimen de Maduro y los chavistas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Adelante, por favor, doctora Ethel, con la tercera pregunta. ¿Seguirá Petro desafiando a Estados Unidos o asumirá un rol más moderado? ¿Por qué? Adelante, por favor, doctora Ethel. Es difícil saber cómo va a reaccionar una persona que está siendo incoherente. Entonces, moderado sería por la gran mayoría que decide hacer de un modo pacífico eh, el terminar con toda la resistencia que iba a llevar a algo calamitoso. Pero está muy difícil saber eh, incluso qué podría decir, pero con la actitud mm, es muy difícil. Yo supongo que es hasta peligroso que sea el primero en ir en contra de lo que la normalidad haría, y es la insurrección ayudada pacíficamente por Estados Unidos y bueno, y el rendimiento, la rendición de Maduro y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Mi capitán Úsuga, adelante, por favor. Y con una gracia, yo voy a ser cortico. Yo creo que no va a cambiar mucho lo que ha hecho con muchas más cosas, y es eh, con la boca desatará una canana, por decirlo así, de insultos y de degradaciones en contra de los norteamericanos, pero creo que fácticamente no va a hacer nada. Diría yo que no va a ir más allá de las palabras, como efectivamente pasó con los temas de Catatumbo y las 25.000 soldados que dijo que iba a enviar, que no envió y no pasó nada. Creo yo que simplemente va a ser un tema de lo lenguaraz que él es y ha seguido haciendo, pero no va a actuar de ninguna forma. Muchas gracias, mi capitán, y nos place mucho verlo tener esta noche aquí en nuestra compañía. Mi coronel González, adelante, Gracias, por señor. favor. Gracias, mi capitán. Gracias, mi coronel. Pues es que Petro, con su personalidad voluble y errática, está fácilmente predispuesto a desafiar y al mismo tiempo moderar. De él no se puede esperar una condición firme, clara, precisa. No, está actuando en una forma casi que de payaso, de una persona desquiciada. De tal manera que estoy muy cerca de la idea de la autora Ethel, porque no se puede creer que realmente él sepa de qué es lo que está sucediendo. Yo creo que él está inclusive mentalmente fuera de la realidad. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Petro, como todo izquierdista, reculará y buscará responsabilidad a terceros,
a Santos y a Duque, autocalificándose de estar triunfando en la lucha contra el narcotráfico en el país de la potencia de la vida. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Eh, Considero que Petro seguirá desafiando al gobierno de los Estados Unidos. Debemos señalar y recordar que la formación marxista les impide dar el brazo a torcer. Fidel Castro murió desafiando a los Estados Unidos. Chávez igual, siempre desafiando a los Estados Unidos. Como dicen ellos, al imperialismo yanqui. Ortega de Nicaragua igual, cada vez que puede desafiar a los Estados Unidos, lo hace. Lo que pasa es que los Estados Unidos poca atención le ponen a Ortega. Esa formación de revolucionarios y orgullosos marxistas no les permite cambiar, porque si cambian, eso es ir contra sus principios revolucionarios. No se nos olvide que Petro se ha confesado en varias oportunidades en sus discursos como un revolucionario, y los revolucionarios son así, sólidos en sus convicciones. De manera pues que Petro seguirá desafiando a los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Villamarín, si no hay más por el momento, esas han sido todas las intervenciones del día de hoy para nuestra academia del viernes. Les agradezco a todos la atención, su participación y la disciplina que se ha observado durante esta operación académica del día de hoy. Mi coronel, para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias y a ustedes también a toda la participación que estuvo muy interesante, porque son temas medulares en los cuales necesitamos buscar puntos de vista eh, mínimamente coincidentes, ¿no? Que apunten al mismo vector o al mismo centro de gravedad. El tema de hoy era hacer una reflexión geopolítica de la situación de Estados Unidos con Venezuela, con los hechos que han ocurrido hasta hoy. Como lo dijeron varios de ustedes, esta situación seguiría evolucionando y seguiremos teniendo nuevos eh, enfoques y nuevos datos. Interesante el planteamiento que nos deja Andrés Úsuga para reflexionar acerca de la cantidad de personas que iban en la lancha, porque tampoco pues, se ha dicho cuál era el calado de la lancha y por el video se nota que no era ni tan pequeña ni tan grande. Pero eso ya sería un tema de más análisis, y si eran 11 o eran menos, o por qué dice que era 11. Bueno, entonces lo primero que hicimos hoy fue mirar una lista larga de hechos concretos que ha habido, la reflexionamos toda y nos dimos cuenta que hay una política de parte del gobierno Trump de combatir el narcotráfico, que se han hecho especulaciones, pero que este reciente viaje que hizo Rubio por México y Ecuador es muy diciente e indirectamente es un mensaje al señor Petro que debe aterrizar porque Estados Unidos sí está empeñado en actuar directamente contra el narcotráfico e inclusive con fuerzas ahí cerquita de Venezuela y el Catatumbo también puede actuar contra los carteles y contra los laboratorios y la infraestructura que hay en la frontera binacional en Arauca y yendo hacia el Inírida. Bueno, vista esa lista de hechos concretos que han pasado, que son cosas reales, que es sobre lo que se puede hablar con propiedad, también vimos sobre lo que se puede hablar de manera hipotética o especulativa, cualquiera de las dos. También vimos una lista larga y se hicieron unas reflexiones. Pasado eso, pasamos a la primera pregunta. ¿Cuál de las hipótesis frente a Venezuela considera la más lógica? Hubo una leve ventaja o más inclinaciones en que lo más probable es que se estimule una insurrección y que una vez avanzada esa insurrección Estados Unidos asume una posición mucho más drástica en todos los órdenes contra el narcorrégimen
hasta obligarlos que se caigan. Se le agregó lo de la oferta de los 50 millones, porque en el fondo, como se ha venido sosteniendo de nuestra parte en los medios de comunicación, la esencia es fracturar la unidad que tiene el cartel de los soles. Fracturada esa unidad, cualquiera lo vende, cualquiera se entrega y lo que vendrá será por añadidura, porque hemos insistido en los medios de comunicación que el día que se caiga Maduro va a haber sangre en Venezuela y que lo que más analizan todos estos especialistas es que sea la mínima cantidad de sangre. Andrés Usuga le agregó algo muy interesante, que es la protección previa a la señora María Corina Machado. Y es obvio, porque ella es el objetivo de todos estos delincuentes del cartel de los soles. Han querido eliminarla, sacarla del juego y afortunadamente ella ha sobrevivido, pero que la quieren sacar del juego, la quieren sacar y Estados Unidos obviamente lo sabe que ese es el objetivo de ellos. Entonces la hipótesis en síntesis es buscar la insurrección, la fractura del cartel de los soles y llegar con contundencia a presionar la salida de Maduro una vez estén divididos. Se hizo la pregunta siguiente, si se desatara una insurrección en Venezuela, como es lo más probable, de acuerdo a la misma conclusión que ustedes sacan. Además, porque la insurrección viene con cualquiera de las otras opciones, ¿no? Si hay una incursión militar muy fuerte, que es todavía difícil por lo que implicaría la traída de muchas fuerzas, de tropas terrestres, blindados, etcétera. Eh, si se desatara esa operación, también habría insurrección. Entonces la insurrección todos los días toma más fuerza porque parece ser que esa es la línea de acción. Y la pregunta es cuál será el curso de acción más probable de Estados Unidos. La mayoría de las respuestas se enfocó en que Estados Unidos la apoya, pero no con tropas, mínimamente con armas, porque se necesitan, que va a eludir en lo posible tener grupos armados como los que tuvo la contra nicaragüense o los que ha promovido en el Medio Oriente o en otras partes, en Afganistán, en otras guerras, porque saben la experiencia que eso termina convirtiéndose en un boomerang. Entonces lo más probable es que se apoyen, pero lo que ellos buscan es la legitimación total del grupo que ganó las elecciones la vez pasada y que en lo posible haya una transición muy pacífica, mínimamente de choque, y que esa transición sea rápida porque los intereses de Estados Unidos con el petróleo venezolano son muy grandes y hay que recuperar eso con toda la dinámica que venía antes. Entonces, esa sería la inclinación de lo que ustedes encuentran. Y respecto a cuál sería la conducta del señor Petro, eh, o cuál será la conducta del señor Petro en el desenlace de todos estos hechos. Entonces, la mayoría de ustedes se enfocaron porque tendrá esa inclinación desafiante y, y descoordinada al mismo tiempo, que su personalidad es bien extraña, pero que no va a ceder a su mentalidad comunista y menos le agregaríamos desde esta óptica, ahora que ya se aproxima la época electoral, en la cual él todavía sueña y aspira a meter una constituyente tramposa y todo eso cree él que le serviría para eh, posicionarse más fuerte y posicionar su partido. Entonces, en síntesis, hemos hecho una reflexión académica, estratégica, geopolítica, mucho más a fondo de lo que se habla usualmente en conversatorios o conversaciones normales y tratamos de tocar aspectos medulares como son la conducta de Estados Unidos, la conducta del régimen de Venezuela y la conducta del señor Petro. Básicamente esos eran los tres enfoques. Y escuchamos los puntos de vista y nos queda que en conjunto aquí estamos más o menos ubicados con lo que dicen los especialistas en el orden internacional, pero siempre habrá una ventana o una puerta abierta o semiabierta de que ocurra algo inesperado. Por lo pronto, la deducción general que nos queda es que Estados Unidos no detendrá las operaciones navales contra el narcotráfico en el Caribe, que cada vez que le den oportunidad de hundir alguna embarcación lo hará sin pensarlo dos veces,
y que al régimen de Maduro le irán atesando las presiones hasta que sea el propio pueblo venezolano el que lo saque y encaucen la senda por donde debe ir. El lunes continuaremos con nuestra actividad académica de formación de estadistas con visión de estrategas. Por hoy terminamos nuestro conversatorio y les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. A Muchas todos, gracias, feliz mi noche. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias, mi capitán. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Igualmente a todos. Bueno, doctora.